Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido a un nuevo repaso de la lección de Escuela Sabática de Jóvenes. Así es, nuestro espacio joven y acá estamos disfrutando, no sé, 40, 50 grados de calor, no sé qué es lo que hace ya, pero... Y sin luz. Y sin luz, pero así estamos. Hay que Así que- seguir cumpliendo con la parte que nos toca. Así es, estamos tan cerquita del Camporí. Tal cual, ¿eh? El otro día decíamos, se respira aire de Camporí, ahora más Opa. que se respira, se transpira aire de Camporí con el calor que hace. Se empiezan a dar corridas, todas las Sí, cosas, sí, pero estamos- se está llegando bien. 15 días. 15 días. 15 días para el Camporí, que es un evento sumamente importante, ¿no? Un montón de chicos preparándose, un montón de líderes seguramente súper nerviosos, pero estamos orando por todos, ¿verdad? Así es. Por todos los chicos, por todos los clubes, para que esto podamos disfrutar. Podemos disfrutar y los chicos sirva para lo que realmente vale, ¿no? Que los chicos se puedan encontrar con Jesús, que esa es un poco la idea. Y hablando de Jesús, la historia de la lección de esta semana, habla un poco de Jesús, este concepto de que desde la época de Constantino, ¿te acordás que estuvimos hablando de Constantino? Todo este tiempo se había instaurado, Y paso. un crack, se había instaurado esto de que la iglesia dependía del Estado y viceversa, ¿no? Había una dependencia mutua, la iglesia se había metido mucho con el Estado también ofrendando, y bueno, no solo ofrendando, sino cambiando hasta doctrinas, Claro. dentro de haberse metido en la influencia de la iglesia. De la iglesia, como que le metieron bien este énfasis de predicar y que todos acepten la predicación. Solo que no te dan como opción, ¿viste? Claro, o sí, aceptá o aceptá, ¿viste? Acá es como tu mamá, ¿viste? Que te dice esto es sí o sí. Solo que bueno, estaba medio triste lo que pasó con lo que decían que no. Claro. Pero ese es un tema. Fue todo un tema, ¿no? Separación de iglesia y Estado. Se ven por ahí, he visto creo que unos pañuelos de color naranja, puede ser, que habla sobre esto, separación de iglesia y Estado y movimiento grande ahí. ¿Cómo debo entender yo como cristiano? ¿Cómo lo entendemos como hijo de Dios, como adventista? La semana hay varios temas ahí. Sí, sí. Y arranca con lo de Lutero. Y arranca con un poco de historia, que es la historia de Martín Lutero. Martín Lutero, recordemos, este reformador. La semana pasada hablábamos de cuando se recordaba el versículo de el justo por la fe vivirá. Bueno, una de las cosas que sostenía Lutero era que la iglesia, el Estado no debía regular la conciencia de las personas. ¿No? Entonces, él como que fue llamado, cuando él comienza a predicar esto, fue llamado, lo voy a leer porque es un nombre medio... ¿La dieta? Sí, medio raro, la dieta de Worms, en el año 1521, y fue llamado a testificar. A ver, Lutero, ¿qué es lo que vos estás predicando? ¿Qué es lo que te pasa? Y que Lutero decía que la máxima autoridad era la Biblia, no el Estado, no el príncipe, no el emperador. Entonces le dijeron, a ver, Lutero, vení, querido, contanos, ¿qué es lo que vos pensás? Y lo interesante es, después de él decir todo esto, que los gobernantes no podían coaccionar la libertad. Si no sabes qué es coaccionar, ahí te lo vamos a poner, buscalo en Google, pero igual te lo vamos a poner ahí. Lutero cierra su discurso ganándose el título de hereje, ¿no? por lo que dice, y dice lo siguiente: por lo cual, si no se me convence con testimonios que estén en la Biblia, o con razones evidentes, no puedo retractarme de esto que estábamos diciendo, ni me voy a retractar, por no ser digno de un cristiano hablar contra su conciencia. ¿No? O sea, de que tratar de influenciar en la conciencia, como que Lutero dice, no, eso no se puede. Entonces, heme aquí, no puedo hacerlo de otro modo, y cierra: que Dios me ayude, amén. Muy interesante, ¿no? Porque esa era una asamblea enorme, y ante esa asamblea Martín Lutero se puso firme en lo que él pensaba, en lo que él creía, y dijo, no corresponde, o sea, no es bíblico, porque él dice, si no me convencen con la Biblia, no me voy a retractar, ni se gasten, muchachos, no me voy a retractar, ¿no? Y es interesante porque esta influencia de Lutero en esta defensa, en esta testificación que fue llamado, influyó en la vida de muchas personas. De hecho, hubo alguien, estoy buscando acá quién era, que lo salvó cuando él iba camino a Wittenberg para ser prácticamente ejecutado. Ya sabía que tenía la condena de muerte,
y dice que lo salvó, se llamaba el Elector de Sajonia, sí, no el Héctor, sino el Héctor de Sajonia, lo llevó a su castillo, que estaba a 200 kilómetros de Wittenberg, donde supuestamente lo iban a matar, y estuvo un año escondido allí. Durante ese año, el emperador, que era el que lo quería matar, tuvo un montón de problemas internos, cosas que no pudo dedicarle tiempo a tratar de perseguirlo a Lutero. Al año trata de perseguirlo nuevamente, iniciar la persecución. Cuando Lutero sale del lugar vuelve a Wittenberg, y cuando lo presenta ante la asamblea, un par de príncipes alemanes que habían escuchado de Lutero y lo que Lutero predicaba, se opusieron, porque la semilla de Lutero, o lo que Lutero había predicado hacía 8 años antes, quedó grabada a fuego en la vida de estos príncipes, que eran príncipes jóvenes, y no aceptaron lo que el emperador decía, preservando otra vez la vida de Lutero. Dios se encarga siempre, cuando uno trata de hacer lo que dice la palabra de Dios, de cuidarte, de preservarte, y de alguna manera tu testimonio, lo que vos decís, lo que vos expresás, puede llegar a calar hondo en la vida de otras personas que tal vez ni te imaginaba, porque Lutero ni se imaginaba, no sé si los conocía, estos 4 príncipes que fueron quienes finalmente prácticamente le salvaron la vida, ¿no? Claro, tenía bien en claro lo que creía, y eso cambia a la gente. Eso cambia, y no le importaba si le iban a quitar la vida o fuera lo que fuera en ese momento. El tipo estaba convencido, y eso creo que está bueno tenerlo en claro. Siempre, ante cualquier situación, tengo que estar convencido de lo que yo creo. Y cuando yo estoy convencido de lo que yo creo, termino siendo bendición para otro, como estás contando ahí, y terminás oponiéndote a cualquier cosa que está mal, ¿sí? Sin faltarle el respeto también, porque pasa también por ese lado. Y es parte, pasando un poco, siguiendo en los días de la lección, lo que hablaba cuando se lo enfrentan a Jesús. Porque va a decir, bueno, está bien, tengo que tener una separación de lo que yo creo y de lo que el otro cree, pero ¿de qué forma? ¿Cómo voy a respetar al otro? ¿Cómo voy a cuidar lo que el otro cree, lo que yo creo, sin obligar al otro también a creer, y sin dejarme cambiar mi pensamiento por lo que el otro dice, o por lo que el otro presiona, o por las personas que tenga enfrente, porque tranquilamente podría haber dicho Martín ahí, el Tincho, podríamos ponerle ya en confianza, podría decir el Tincho, bueno, digo esto lo que quieren escuchar y después me voy. Claro. ¿Cómo te queda la conciencia? Pero te queda tranquila, porque ya conoces. Se hubiera dejado coaccionar la conciencia, justamente, ¿no? Claro, ¿viste? No sirve. Y vos fíjate qué interesante cómo trabaja. Entonces, lo que me llevó a reflexionar un poco la lección de esta semana es cómo Jesús encaró esa situación cuando se lo presentaron, y la forma respetuosa que lo abordó. La forma respetuosa, y cómo él no se prendió a las personas que se le acercaron. Porque te acuerdas que dice que se juntaron los herodianos, y ahí los fariseos también. Los fariseos, los saduceos. Los saduceos. Es interesante lo que presenta la lección de quiénes eran estas personas. La combination de no, esta gente. No se podían ni ver entre ellos. No, ¿viste? Pero hubo un punto que los unió, que fue las enseñanzas de Jesús, y esto los unió, y aquellos que se peleaban porque unos eran pro nación y los otros pro Roma, podríamos decirlo de esa manera. Unos estaban a favor del imperio, los otros a favor de que el imperio se vaya, ¿no? El imperio contraataca, ni nada de eso, pero que el imperio se vaya, y se unen como enemigos de Jesús para hacerle preguntas, la lección dice, capciosas. ¿Qué es capciosa? Malintencionada. Malintencionada, con una trampita, ¿no? Una trampa detrás. Contestara lo que contestara, ellos iban a encontrar algo para sacar ventaja y decir, mirá lo que dijo Jesús. Claro, y ahí agarrarte y ahí te desarman. Claro. En casa había bastante preguntas capciosas de vez en cuando mi mamá hacía. ¿Ah, sí? Sí, me acuerdo cuando decía, ¿quién te comió el dulce de leche, por ejemplo? Entre unas cosas ahí. Yo no. Capciosamente uno respondía, ya sabían la respuesta. Sí, pero qué tremendo esta forma de presentar Jesús. Y había 4 puntos en la escuela sabática que me llamaban la atención. Primero es que en cuanto se acerca, Jesús reconoce las pretensiones de las personas, estas que se le acercan, y la hipocresía, y no se fue a rebajar a ese nivel. Qué temor, qué difícil para mí, qué difícil para el cristiano, para todos nosotros, a no rebajarnos
a la altura que la otra persona está poniendo. Yo soy mucho más alto de cualquier situación que va a denigrar, que va a lastimar, que va a desvalorizar al hombre. Nosotros estamos por sobre todo eso. Exacto. Porque somos hijos de Dios, obviamente. Sí. Y fíjate que tenía un montón de material para tirarle. Sí. Ustedes hacen esto, otros son re falsos. Le podría haber dicho un montón de cosas y aunque reconoce la hipocresía, como vos decís, los respeta, ¿no? O sea, respeta lo que ellos vienen, a ellos que vienen a preguntar siendo tan tramposos, y respeta también el concepto general que estaba detrás de todo esto, que era, la pregunta era, a ver Jesús, usted que sabe tanto, usted que sabe tanto, ¿hay que pagar impuestos a Roma? Claro, fíjate. Claro, ahí está, la trampa era, si Jesús decía que no, lo denunciaban con los romanos, y si vos no pagabas impuestos a Roma, te podían llegar a matar, claro. ¿no? Eras acusado de sedición, o sea, de traición. Y si decía que sí, es un enemigo del pueblo. Claro. Ustedes lo siguen a mirá, el predicador es un enemigo del pueblo. Era re tramposa la pregunta. Sí. Aún sabiendo todo eso y dentro de ese concepto, Jesús actúa con un respeto terrible, ¿no? Claro, claro. Y ahí es donde va y responde también de forma puntual. A veces cuando vienen con malas intenciones de esta forma, tengo que cuidarme. Primero para no rebajarme, ¿cierto? Y después responder lo que me preguntan, de acuerdo a las intenciones que hay detrás. La pregunta era esto que decís vos, si decís una cosa te agarro, si decís otra cosa también te voy a agarrar. Entonces, ¿cómo escapo acá? Entonces le va a responder de manera clara su pregunta que tenían de los impuestos y le hace mirar, ¿cierto? Como que qué opado esto de hacerte ver la situación. Mira hermano, vos estás preguntando esto, porque a veces hacen preguntas y no ven el panorama. Claro. Hay gente que está tan cerrada en su pensamiento por enojo, por furia, por lo que fuera, que te encerras en tu pensamiento y no podés conseguir ver el panorama. Entonces necesitas de alguien, y ahí tenemos que tener nosotros la inteligencia, la capacidad de decir, para hermano, vamos a ver el panorama general, ¿cómo es? ¿Qué tiene esta moneda? Y tiene la cara de César. Entonces ya está. O sea, estás enojado, tenés toda la bronca, pero ya te abrieron los ojos y te das cuenta. Ah, tiene la cara del César. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ya está claro. ¿Viste? Te abrió los ojos al panorama. Qué interesante es que podemos tener esta capacidad de poder decir, vamos alejando un poco de la situación, del problema, lo que fuera, con cualquier persona, hermano, pariente, quien fuera, y decís, vamos a ver el panorama general. Y ahí cuando ves el panorama general, te doy la respuesta, ¿cierto? De los impuestos en este caso. Y no lo dejó solo con eso, sino que lo llevó a tratar de mejorar la situación. Dice, bueno, la cara esta tiene la cara de César, denle a César lo que es de César. Sí. Y no terminó ahí. No terminó ahí, no le dejó. Che, pero acuérdense la cara que tienen ustedes también, ¿eh? Y fíjense, ¿qué cara tenés? Y la cara de que soy creado por Dios. Entonces dale a Dios lo que es de Dios. Sí, explotó. El punto dice, deja sin palabras a los que intentaban preguntarle. Claro. Que no era la primera ni iba a ser la última, siempre trataban de buscar otra. O sea, había tres conceptos que ellos siempre preguntaban, que era la parte política, la parte teológica y la parte de matrimonio, dice la lección. Fíjate que cuando le preguntan si la mujer que tuvo no sé cuántos maridos, no sé yo, siempre buscaban algo, ¿no? Pero Jesús siempre respondía preciso al punto. Me gusta cuando dice Jesús podría haber explicado mucho más, pero tal vez era uno de esos momentos en los que pensaba, tengo mucho más que decirles, pero sería demasiado para ustedes. Traducido sería, ¿te acordás cuando se puso de moda esto? ¿No están preparados para esta conversación? No sabía. Pero capaz que lo hacía enojar mal. Los que vieron ahí sí saben, no sé. Okay. En Kines capaz que no se hablaba. No sé. Puede ser que no. Llegan cosas buenas, ¿no? Llegan cosas buenas. Pero claro, capaz que hacía enojar más y no era el momento tampoco. No era la situación. Entonces tiene que identificar ahí de alguna manera estos dos ambientes. Que por un lado el gobierno y por otro lado Dios. Y eso tiene que estar en claro. Y cuando dejó en claro, la gente queda sin palabras, como decís vos. Queda sin palabras, y cuando queda sin palabras, ¿qué más va a discutir? Querer discutir otra cosa y ahí te das cuenta, este no vino a sacarse la duda, vino a querer discutir. Y yo no estoy para eso, no deberíamos estar. Pero deja bien en claro esta separación de que a Dios lo que es de Dios y lo que a César lo que es de César. Y punto. Y sobre eso hay que trabajar. Sí, estas preguntas están ahí para el que quiera leerlo en Mateo capítulo 22. Ahí está este encuentro de Jesús con estas personas. Y es interesante porque tal vez ese poco que dice Jesús
preciso, claro, el punto. Pablo lo toma, como que lo retoma en Romanos capítulo 13 y presenta algunas cosas más. Por ejemplo, Pablo dice que Dios delega autoridad en nuestros líderes. Sí. Y Pablo los nombra como agentes del gobierno, personas que están al servicio de Dios. O sea que los agentes del gobierno son personas que están al servicio de Dios. Dios establece o Dios quiere un orden. Dice la Biblia, Dios pone y Dios quita reyes. Es decir, Dios no está, o sea, creer en Dios no es estar en contra de un gobierno. Después hay ideologías, hay pensamientos, uno tiene la libertad para votar y expresarse en los votos como corresponde, pero el concepto de gobierno, o sea, Dios delega esa autoridad en el gobierno, pero esa autoridad nunca debe estar por sobre las situaciones espirituales. Ahí está, esas son las dos esferas que habla, ¿no? Porque por un lado está el gobierno, y me gusta porque dice, Dios exige sumisión incluso a los gobiernos corruptos, pero la sumisión no es ilimitada. O sea, Romanos 13 pone límites a la autoridad del gobierno. O sea, yo debo ser sumiso al gobierno, pero no en todo, ¿no? Sumiso en la palabra quizá traducido respeto. El respeto, sí. La sumisión es eso, respetar, pero no hacer todo lo que el gobierno dice si lo que dice el gobierno está en contra de lo que Dios dice en su palabra. Fíjate, cuando Pedro es llevado preso, que los apóstoles dicen, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, lo mismo que decía Lutero, o sea, mientras haya algo que esté en contra de lo que dice la Biblia, no podemos seguir eso. Entonces hay un límite, que el límite lo pone Dios. Es decir, las dos esferas de lo político y lo religioso es lo político, yo tengo sumisión, tengo respeto, tengo eso de tener que lidiar bajo la responsabilidad de un líder que comparte ese poder que supuestamente, o sea, no supuestamente, ese poder que Dios le da, pero que está limitado a no abolir, no pisotear, no estar sobre las libertades, especialmente las religiosas de la gente. Tal cual. ¿Cuántas aristas para analizar? Sí. Van 23 minutos casi, por lo que nos acaban de avisar. Nos acaban de hacer seña ahí. Que terminen, vayan terminando. Pero queda una cantidad de cosas para conversar y ojalá que vayan surgiendo y vayan trabajando y vayamos construyendo, basado en este principio de esta conversación que Jesús tiene con esta gente, sin malintencionado, mala onda. No, bueno, son gente que viene encerrada en su pensamiento y uno tiene que trabajarlo. Pero lo más importante es eso, el trato, es lo que saco yo, no sé qué es lo que más sacamos, pero lo que saco más yo es esto, el tipo de trato que tengo con la gente. Y por sobre todas las cosas, el respeto. Y después, bueno, esto claro que vos mencionabas, de respetar a la persona que Dios puso al frente. Romanos 13 creo que va citando los claro, Romanos 13, versículo 1, versículo 2. Qué interesante, porque es una responsabilidad, es mi responsabilidad. Exacto, y dentro de toda esta responsabilidad, saber que en algún momento seremos llamados a dar cuentas, como fue llamado Lutero, como fueron llamados los discípulos, y que con el respeto, como fue llamado Jesús, ¿no? Tuvo que dar cuenta delante de esta gente, como decías vos, y con respeto, saber en lo que creo, saber lo que hago y por qué hago lo que hago, ¿no? Entonces, claro, con sumo respeto, teniendo esto claro, las respuestas van a ser cortas, concisas, pero claras, ¿no? Sabiendo explicar, ya sin faltar el respeto a nadie, sabiendo explicar que mi libertad no puede ser coaccionada, que mi conciencia no puede ser coaccionada, por más que haya un gobierno que sea súper cool, súper bueno, no puede coaccionar la libertad de la gente, porque el ser humano fue creado con el libre albedrío, es decir, la libertad de conciencia para elegir. Tal cual. Bueno, queda ahí. Seguro que van a salir un montón de temas, van a surgir un montón de aristas, como decíamos hace un rato en el repaso de la lección de esta semana. Lo dejamos en tu corazón, esperamos que puedas disfrutar del repaso de la lección este próximo sábado. Y nos encontramos la semana que viene en un nuevo repaso de la lección de Escuela Sabática de Jóvenes. Creo que ya vamos a estar en Rivadavia trabajando por allá, seguramente. Un nuevo repaso de la lección de Escuela Sabática de Jóvenes. Nuestro espacio joven. Chau.